Señores, buenas tardes. Estamos aquí hoy viernes con mucho gusto de que ustedes se acuerden de nosotros y nos sintonicen. Y estoy acompañado naturalmente de Manuel Núñez, que ya vino la semana pasada. Manuel Núñez, ustedes saben quién es un señor muy conocido de aquí y que sabe expresarse y decirle a la gente las cosas como son. Hoy día 14 de febrero es un día que llaman el Día de los Enamorados. Esas son cuestiones que se inventan los comerciantes para vender cosas. Inventan esas cosas y que hay que regalar y qué sé yo. Nosotros los que ya tenemos muchos años de casados, pues, y que cuando nos casamos no conocíamos eso, porque eso es relativamente reciente, pues no nos llama tanto la atención como a la gente de ahora. Vamos a ver si Manuel. Pero yo que ya tengo 61 años de casado, no vale la pena, ¿verdad? Con 61 años, con 14 nietos, con 5 bisnietos, etcétera. Pues ya uno no piensa tanto en el amor. Entonces dicen, no, que es el día de la amistad. Y la gente da abrazos. Pero en el fondo todo eso es un invento de los comerciantes para vender cosas que no se le venden normalmente y cosas que nada más se venden en ese tipo de celebraciones. Manuel, bienvenido al programa, aunque tú eres un asiduo de aquí. Así es. El domingo son las elecciones. Yo quiero oír la opinión de Manuel sobre estas elecciones. Yo creo que las elecciones son un momento quizás el más importante con que cuenta el pueblo, porque la soberanía, que es la autodeterminación de los dominicanos, se ejerce a través de una delegación que hacemos, ¿no? Nosotros nos desposeemos del poder que tiene cada ciudadano para atribuírselo a un grupo de electos que en nuestro nombre supuestamente ejercen ese poder, aunque sabemos que en muchos casos lo ejercen en su propio nombre, que en otros se apropian como si fuese un bien particular y que incluso son capaces de cambiar las reglas para seguir en el mando político, lo cual evidentemente es siempre lamentable. Pero lo importante de todo es que cada vez que hay una elección de los grandes cargos públicos, de los poderes con que cuenta el Estado, normalmente son tres, ¿verdad? El Poder Ejecutivo, que es la Presidencia de la República con todos los ministerios, el Poder Legislativo, que son las dos cámaras, la Cámara de los Senadores y la de los Diputados, el Poder Judicial, que es un poder que se elige mediante la combinación de los demás, es decir, el Consejo de la Magistratura elige a los jueces, los que van a administrar justicia. Duarte hablaba incluso del poder municipal, que es el que gobierna las ciudades y los ayuntamientos y los distritos y todas las demarcaciones, ¿no?, en que se divide el país. Todos esos poderes, en definitiva, el auténtico propietario de esos poderes es el pueblo dominicano, y el momento de las elecciones, ese día, el poder lo tiene el pueblo, ¿no? Los demás días no, los demás días pues el pueblo tenía que hacer cola, esperar que le den una dádiva, esperar que un político se apiade de su suerte y le construya una carretera o se ocupe de cosas que son fundamentales. Pero ese día el poder lo tiene el ciudadano. Y yo creo que el ciudadano debe ejercer ese poder y no dimitir de él, porque en la medida en que los ciudadanos ejerzan ese poder, se tiene la capacidad de exigir responsabilidades y se toma la responsabilidad de designar a personas que no se burlen de la suerte del pueblo dominicano, porque este es un país que, por desgracia, está metido en una circunstancia extremadamente difícil. Es un país que ha
padece una desnacionalización masiva del trabajo, de la agricultura, de la construcción, de los servicios, que padece una ocupación de su territorio y que sus hospitales, sus escuelas, sus espacios públicos, sus mercados, gran parte de las tierras del Estado han sido pues ocupadas, son usufructuadas por la mudanza que se ha producido del pueblo haitiano hacia la República Dominicana, y esa mudanza está produciendo un proceso de colonización del territorio, y ese proceso pues se continúa con un proceso de conquista. Habíamos vivido, yo había escrito hace años, ¿no?, que vivíamos una etapa de ocaso, pero el ocaso... Bueno, tú escribiste un libro muy conocido, sí, El ocaso de la nación dominicana. Sí, exactamente, sí. El ocaso es ese proceso de desagregación de poblaciones, ¿no?, que nos lleva a la desnacionalización. Pero del ocaso se pasa entonces al proceso de colonización. Y en ese otro proceso de colonización de la República Dominicana por parte de una población extranjera, o sea, un proceso de apropiación de nuestro país por parte de otras poblaciones que no comparten con nosotros ni la cultura, ni la lengua, ni los modos de vida, ni las costumbres, ni la capacidad para ser como cultura, pues se pasa al proceso de colonización, que supone la confrontación y la competencia de las dos poblaciones, y el hecho mismo de que una parte del liderazgo político muy importante y una parte de las élites nuestras hayan renunciado a defender los intereses del país, lleva necesariamente a una fase tercera, que es el proceso de autodestrucción. Si es el momento en que los propios responsables de mantener a la República Dominicana libre de las contingencias que está acarreando este problema, que afecta a todo, afecta a la educación, la salud, el empleo, el medio ambiente, la seguridad nacional, es decir, ellos mismos colaboran en ese proceso de desmembramiento del ser nacional, y termina entonces, y entramos entonces en una tercera fase que yo llamaría el proceso de autodestrucción. O sea, y yo pienso que todo esto viene a cuento porque en esta campaña electoral, a pesar de que los problemas principales del país son el desempleo, siempre la falta de oportunidades para los jóvenes, cada año hay 120.000 jóvenes que entran al mercado laboral, no tenemos una respuesta a todo eso. Hoy mismo los periódicos dicen que el año pasado salieron del país 500.000 personas, es una cosa espantosa, ¿no? Esa, la falta de esperanza, de posibilidades de hacer su vida en su país, y al mismo tiempo pues se produce la degradación de los servicios de salud, de educación, y todo eso implica que el país no está dando respuesta a esas poblaciones. Y sin embargo, esos problemas, los problemas de desempleo, los problemas de educación, de salud, de seguridad, de medio ambiente, que deberían ser el centro, el florón de toda la campaña electoral, pues están absolutamente ausentes, nadie habla de eso. No menciona nada de eso, los verdaderos intereses del país. Y ahora que por primera vez en el país se hacen elecciones separadas para el poder municipal, que antes siempre se integraba. Yo recuerdo en la época de Trujillo que lo que hoy en día es el ayuntamiento y demás, tenía otro nombre, era el Consejo Administrativo. Y Consejo Municipal. Ese señor era un señor que lo nombraba Trujillo, muchísimas veces lo fue uno que era tío de él. Plinio. O Teodulo. No, sí,
Pina Acevedo era el... Bueno, era Plinio Pina Chevalier, era el tío de Trujillo. Era el tío. Pero Y había Teodoro también era tío de él, Plinio y Teodoro eran hermanos. entonces nombraba un familiar, como se hace ahora también, que ponen familiar y pariente. Y ese era. Pero ahora es la primera vez que se va a elegir directamente por el pueblo los ayuntamientos, el poder municipal. Y el poder municipal tendrá que modificarse porque hay desde hace mucho tiempo, sí, yo he visto publicado muchas veces que el 10% del presupuesto de los ingresos de la nación deben ser destinados a los municipios. Sí, así es. Y que los municipios además tienen la propiedad, tienen el poder de poner impuestos particulares que generalmente se aplican en las propias ciudades. Ahora parece ser que la cosa va a ser distinta. Bueno, lo ideal es que el poder municipal tenga todas sus prerrogativas, porque los poderes, hay que ponerle límite a todos los poderes, porque evidentemente cada poder, si uno le deja la cancha libre, pues son capaces de extenderlo y dar una nota de prevaricación en su beneficio, porque cuando un poder legisla en su beneficio y a partir del mismo año en que va a ejercer ese derecho, pues evidentemente ese derecho carece de veracidad, porque si yo me voy a atribuir tal impuesto, pero bueno, esto no está en las reglas del juego. Lo ideal es que haya un presupuesto adecuado, que se cumpla con la ley, que los ayuntamientos, que por lo general muchas veces están bajo el dogal, porque había gente incluso durante la etapa de la era de Trujillo que no conocía el alfabeto. Entonces había la Liga Municipal Dominicana, era la que administraba los fondos de los ayuntamientos, y luego pues como todo ocurre con todo, se crea un organismo, ese organismo se vuelve macrocefálico y crea una burocracia, y esa burocracia se resiste, aunque ya no tenga ninguna razón de ser, a desaparecer, porque cada ayuntamiento tiene su contable, tiene su administración, y no sería necesario tener continuamente que haya un organismo que la administra el ayuntamiento, como en los tiempos en que estábamos llenos de alcaldes pedáneos que andaban con una cuchilla, llaman lengua mime, ¿no? Estas dagas, ¿no? Largas, y ejercían la autoridad en las demarcaciones más recónditas del país. Pues no es eso justamente el panorama de hoy. El panorama de hoy es que ya hay la posibilidad de tener una administración, de que haya en el ayuntamiento haya algo más que una máquina de escribir, que haya una computadora, incluso hay programas que tienen los ayuntamientos que tienen toda la medición de los gastos. Así que se puede ejercer la administración con pulcritud, con transparencia, con idoneidad y con capacidad, si se propone, ¿verdad? Y descentralizada también. Y descentralizada, es decir, pero todo eso, por lo general, lo daña muchas veces la politiquería, muchas veces las personas que van a los cargos no son las más capaces, sino son los más bulliciosos, los que tienen el control de los medios de comunicación, es decir, que hay toda una serie de cuestiones que interfieren justamente en la edificación del votante, porque las elecciones son, por lo general, una guerra, y una guerra que se libra en la mente de cada votante. Entonces, ahí hay todo un conjunto de manipuladores, que son los soldados, los jefes que manipulan a los votantes de un punto a otro, o a un punto o a otro, y otros utilizan mecanismos como la coacción de tipo prebendario, ¿verdad? Entrega de electrodomésticos, de madera o de algún bien o de dinero directamente a las personas, y eso, pues ya el voto deja de tener esa especie de virginidad, ¿no?, que tiene el voto, que es la elección que debe hacer el votante. No sé si recuerda aquel poema de Lidio Duarte,
cuando le toque votar, tenga presente que en ese papelito que usted deja usted lo más sagrado que tiene un hombre, porque ahí deja usted su honor, su dignidad y su conciencia, ¿no? Y hoy en día esa visión romántica del votante, pues ya no está. Y se estableció el principio de comprar esas virtudes por centavos, porque pagarle a alguien por su voto 500 o 1000 pesos es una cosa absolutamente ridícula. Quitarle el derecho a votar, a elegir, a pensar que el mejor que va a administrar esto es fulano o perencejo. No, y sobre todo porque no hay ningún mensaje, porque si la campaña se debatieran ideas importantes, proyectos, pero no hay ideas, o sea, se está debatiendo en que voy yo y no va tú, es decir, o te quitas tú para ponerme yo, es decir, pero no hay una propuesta que la gente pueda decir, bueno, mira, esta persona tiene una idea clara de lo que va a hacer, no va a hacer tonterías, está explicándonos una cosa lógica de cómo desarrollar el país. En este país hay muchísimas cosas que hacer, en todos los ramos. Está todo por hacer. La primera de ellas es recuperar el país, es decir, porque no es posible que podamos creer que un país pueda vivir eternamente sin campesinos, sin que su mano de obra, sin que lo que produzcan los alimentos sean los nacionales, que un país pueda vivir sin trabajadores de la construcción, de las infraestructuras, que un país tenga que cargar con el desastre de otro país. Eso no es posible ni siquiera concebirlo, y tampoco es posible pensar que eso prolongado en el tiempo sea beneficioso, porque eso va a la postre a fragmentar a la nación, y la fragmentación de la nación implica la pérdida de la libertad del pueblo dominicano, porque cuando un pueblo no puede ejercer la soberanía en su territorio y tiene que compartirla con otra población, pues ha perdido la libertad, ha perdido la autodeterminación, y eso es lo más caro que tiene el pueblo dominicano, porque esa es, digamos, la creación del Estado Nacional, la que está en entredicho. Y claro, el dar la espalda, el mirar para otro lado, ante una situación tan grave como esa, pues supone que no hay una conciencia en la clase política dominicana de esta posibilidad terrible de la muerte del Estado Nacional, de la liquidación de sus instituciones, de la irrupción del caos, como lo que hemos visto que ha sucedido en Haití. Claro, en Haití ya no hay Estado, es decir, allí hay un Estado que está liquidado, tienen menos de 1% de tierra útil de capa boscosa, su población no se puede transformar en un factor de riqueza, porque es una población que un 60% es iletrada, tiene liderazgo de todas las enfermedades que se transmiten por vectores, no tiene industrias, es el país más pobre del continente, es uno de los es el único PMA de todo el continente, el país menos avanzado del continente, que son los PMA, y todo eso pues implica que esa situación absolutamente calamitosa pues está afectando a la República Dominicana, y los dominicanos, en lugar de mirar y defender su territorio, su continuidad histórica, su patria, es decir, que es lo único que tienen, pues están en pequeñas regatiñas, en pequeñas ideas, pero nadie está pensando en cuál será el país que le vamos a dejar a los dominicanos de mañana. Nadie está pensando que este país tiene que recuperar la agricultura, tiene que recuperar los hospitales, tiene que recuperar las escuelas. Por cierto que la educación, que algunos creen que ha sido el florón de estos años, está la peor del continente. Estamos en el último lugar en lengua española, en matemáticas y en ciencia, que son las tres fundamentales. Es decir, en las dos últimas pruebas PISA que se han hecho en el país, hemos visto que hemos estado por debajo de Nicaragua, por debajo de Honduras, por debajo de países que gastan 400, 600 dólares por estudiante. Y nosotros que gastamos 1.300, tenemos la peor educación. Es decir, que ¿cómo podemos nosotros hacerle frente al desarrollo
con estudiantes que están en el último lugar en lengua española, en ciencia y en matemáticas. Sí, es difícil que un país pueda soñar con superar la pobreza, superar su atraso, si su educación anda por los suelos, si no hay ningún tipo de prueba, ¿verdad?, de que el país ha avanzado en ese campo, que no sea entrega de desayuno, comida, sí, de prebenda, que no tiene nada que ver con el fenómeno estrictamente educativo, que es aprender, o sea, convertir al dominicano en un factor de riqueza. Y eso no se está produciendo. O sea, y eso es terrible. Incluso yo te iba a decir, fíjate que se hizo esa campaña para alfabetizar a todos los dominicanos, por así decirlo. Y se hizo una campaña y se habló, pero no se usaron los medios que en otros lugares se hicieron para lograr lo mismo. Claro, eso se adaptó a cada país. Franco acabó con el analfabetismo en España con el servicio militar obligatorio. Sí, claro. Que fue lo que le dijo él a Trujillo que hiciera, porque Trujillo lo instauró aquí. Y era para que en el servicio militar obligatorio estaban obligados a aprender a leer y a escribir. Pero hubo otros países donde se tomaron otras medidas. Por ejemplo, yo estuve en Perú y me sorprendió hablando, yo investigando, digo yo, pero ¿y aquí el analfabeto? No, aquí no hay analfabeto, porque aquí no hay analfabeto con esta cantidad, y me metí por allá por Machu Picchu y esa zona. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo han logrado ustedes eso? Porque me llevaron a un pueblito donde había muchísimos niños y todos sabían hablar y escribir correctamente el castellano cuando ese no era su idioma. Claro. Entonces, pero es fundamental, es decir, la educación es el principal factor de cambio en una sociedad. En el caso nuestro, lo que hemos tenido es una idea muy vaga de que para mejorar la educación lo fundamental era gastar más dinero. Estamos gastando más dinero incluso que Japón. Si medimos en términos proporcionales, estamos gastando 3.000 millones de dólares en el presupuesto de educación, que es el principal presupuesto del país, es el más grande, un presupuesto que casi corresponde a 12 ministerios. Y aún así estamos teniendo resultados absolutamente desastrosos, porque el problema básico está en la formación de los maestros. Pero la formación de los maestros tiene otro problema adicional, que es el problema de la organización laboral, es decir, la forma de organización laboral del sindicato, que es un sindicato que decide lo que es la formación, lo que debe ser, lo que no debe ser, a quién hay que despedir, a quién no hay que despedir, es decir, que hay toda una serie de situaciones corporativistas, de apandillamientos, que impiden que se ejerza directamente una cirugía mayor en un enfermo terminal como es el enfermo educativo, porque podemos decir que la educación está en una fase terminal. En el aspecto, por ejemplo, en la segunda variable, que es la variable de la salud pues también está en situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque estamos importando enfermedades del país con más enfermedades del continente, que es Haití. Tiene liderazgo de todas las enfermedades que se transmiten por vectores. Liderazgo del SIDA, 5%, que es el más alto del continente. De toda América Latina. De toda América Latina. Liderazgo de la malaria, en algunas zonas 38%. El liderazgo de la filariosis. Liderazgo del cólera, que sigue siendo importante todavía allí, que ha matado a más de 12.000 personas, mal contadas, porque a lo mejor son más, pero yo me estoy remitiendo a cifras oficiales, no a las cifras que no registra la oficialidad, que se murieron en un monte y entonces no aparece registrado en esos escrutinios. Tenemos incluso el regreso de la lepra. El regreso de la lepra, es decir, entonces claro, todo eso, digamos que la clase política dominicana no se da cuenta de la dimensión de ese desafío. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido algunos atisbos que sí han preocupado
a nuestra clase empresarial, que fue en el año 99 cuando se produjo el brote de malaria en los hoteles del este del país, y que a seguida se produjo una avalancha, una luz de cancelaciones de turoperadores, porque murió un alemán y murió un argentino, y esas muertes fueron aldabonazos, campanazos que hicieron que se cancelaran cantidad de reservaciones. Pero nosotros no hemos medido todavía el potencial de daño que puede suponer tener poblaciones con ese perfil sanitario en un polo turístico. Tenemos 4 polos turísticos básicos, ¿no? El polo del este, el polo de Samaná, en la parte norte, el polo de Puerto Plata y el polo del sur largo, que es el menos desarrollado, que corresponde al aeropuerto María Montés de Barahona y las zonas que van hasta Pedernales. Pues bien, si en uno de esos polos, por ejemplo, estamos en el caso del este, donde hay una cantidad de población haitiana en Verón, mucha de esa gente enferma metida en el polo turístico, si se produce allí un estallido, un brote de malaria o de cólera o de cualquiera de estas enfermedades que tienen tanta popularidad entre los haitianos, ¿no? Eso puede arruinar la temporada turística y poner en riesgo todo, inversiones de millones de dólares. Arruinar el futuro del desarrollo turístico del país, incluso. Porque eso es un potencial que dinamita las posibilidades de esa zona. Entonces, claro, nadie ha pensado en esos riesgos. Y eso son riesgos evidentes. Te voy a mencionar algo a continuación, pero tenemos que hacer una pequeña interrupción para poder pasar los compromisos comerciales que tenemos. Así que vámonos arriba, y cuando regresemos, voy a decir algo que yo lo he dicho otras veces, pero yo creo que se me ha olvidado. ¿Qué ha sucedido aquí? En el este, ahora que estábamos hablando, hubo esos brotes de paludismo que incluso obligaron a que el gobierno canadiense tomara una medida de no aceptar transfusiones de sangre de personas, turistas canadienses, que hubiesen venido al país hacía menos de 6 meses, porque podían ser el medio de transmisión de esa enfermedad. Eso disminuyó a menos de la mitad la venida de turistas canadienses, que había llegado a alcanzar la suma de $500,000. Cuando regresemos seguiremos hablando de esto. Bueno, sí. Señores, estamos aquí de vuelta. Terminamos la conversación anterior cuando yo les decía que había habido un brote de paludismo en el este del país, en la zona turística, y numerosos turistas, sobre todo alemanes y canadienses, habían regresado a su país infectados sobre todo con paludismo, con malaria. Y eso fue lo que ocasionó que la llegada, por ejemplo, de turistas canadienses se redujera a la mitad, cuando se pasó una regulación, una ley en Canadá, donde no se permitía que siguiera el mismo proceso, y la cantidad de turistas que regresaron infectados de paludismo, si hacían donaciones de sangre, en un país que siempre tuvo un déficit de sangre, pues esa sangre tenía el plasmodium del paludismo,
que infectaba a los canadienses. Y se prohibió por ley que los que vinieran a esta zona no podían ser donadores de sangre en Canadá durante 6 meses hasta que ya hubiese pasado la posibilidad de ese contagio. Eso disminuyó la mitad las personas que vinieron de turistas a partir de ese momento, de esa procedencia. Hubo la suerte de que aumentó el turismo de otras naciones, sobre todo europeos. Y por eso se mantuvo bajo el manto de la discreción y no se habló de eso y siguió todo aparentemente. Pero hay zonas que quedaron afectadas grandemente. Puerto Plata quedó muy afectada. Muy afectado. Y todavía no se ha recuperado. Años todavía no se ha recuperado en plena capacidad. Porque los polos turísticos, por razones económicas del país, están atrayendo a cantidad de poblaciones dominicanas, pero también haitianas, ¿no? Que van allí, haitianos ilegales que se traen allí, y en algunos casos, en el caso por ejemplo de Verón, los haitianos son prácticamente los dueños del territorio, porque ellos no permiten que los dominicanos hagan de motoconcho, ellos tienen el control de los taxis, ellos tienen el control de los empleos de los hoteles, ellos tienen el control de todo lo que es el acarreo en la zona, y entonces evidentemente el dominicano está como un extranjero en su propia patria, es decir, como una persona que no tiene ningún derecho, porque los únicos que tienen derecho humano a trabajar son los extranjeros ilegales de otro país. Es una cosa totalmente irregular y absurda. Pero además, eso tiene otros componentes que no lo hemos visualizado, columbrado en su valor exacto. Y es el hecho de que el tener tanta gente, tantos dominicanos, privados de los mecanismos de supervivencia, o sea, que es el empleo, porque el empleo no... Producción de riqueza. Sí, el empleo. Entonces, ¿qué hace esa gente? Esa gente no se van a ir a resort ellos mismos a esperar que los haitianos mansamente vayan a su país y que dejen los empleos, los yacimientos de empleo libres a los dominicanos. No, esa gente tiene que vivir. Y entonces esa gente va hacia el juego, va hacia la delincuencia, va hacia el narcotráfico, va hacia la prostitución. Es decir, esa gente va hacia la descomposición social. Y la preocupación esencial de aquellos que aspiran en estas elecciones a dirigir la cosa pública debe ser a tratar de gobernar para los dominicanos, porque lo que lo eligen a ustedes son los dominicanos, ¿no? Usted no tiene no es un candidato de Naciones Unidas, ni de las ONGs, ni de los jesuitas, sino es un candidato del pueblo dominicano que es el actor principal de la vida nacional y que debe seguir siéndolo. Hasta tanto, ¿verdad? Si mañana desaparecemos como nación, si nos quitan la soberanía, por lo mejor no seremos, pero todavía sigue siendo el pueblo dominicano el punto de referencia de toda su actuación. Yo pienso que son problemas de tal gravedad, de tal permanencia, que deberían estar en la boca de las personas, de los dirigentes nacionales, la solución o, digamos, el comienzo de la solución a un problema tan grave como este, porque es un problema que afecta a la propia existencia del territorio nacional. Haití consume 7 millones de metros cúbicos de madera por año. Nosotros tenemos unos 24 parques nacionales, todos están llenos de ilegales que están desmontando el bosque, que están haciendo tumbas de carbón y que están trasegando ese carbón hacia Haití, donde allí es consumido masivamente por la población. Es el país que no usa el gas propano, apenas quizá un 10% usa gas propano. Entonces todo eso supone una amenaza a la propia existencia del territorio nacional como territorio viable. ¿Qué es lo que hay en la tierra dominicana? ¿Qué soporta nuestra capa boscosa? Que aumentó en los años del presidente Balaguer, porque en el año 66, cuando el presidente Balaguer llega al poder, había un 13% de foresta, tanto en Haití como en la República Dominicana. Y la República Dominicana,
con la política del presidente Balaguer, que en ese aspecto esencial hizo muy buena política, porque fue una política integral. Balaguer creó 106 de las 111 zonas protegidas, la creó él, creó 20 de las 32 presas, la construyó él, creó todos los parques nacionales, las leyes forestales, la prohibición del corte de madera, todo eso. Prohibió los aserraderos. Los aserraderos los cerró, comenzó la importación de madera de otros países, y todo eso hizo una política de reforestación dirigida también por las Fuerzas Armadas, hizo que el bosque dominicano pasara de un 13% a lo que hay ahora, que es un 39%. Pero ahora estamos en un proceso evolutivo, porque estamos también consumiendo carbón vegetal en República Dominicana, porque los haitianos que están aquí cocinan con carbón vegetal. Es decir, que tenemos ya el proceso de destrucción que nos viene importado de al lado en la reclamación, y también el interno de haitianos que están en República Dominicana cocinando con carbón vegetal, con carbón de guayacán o de caoba o de cedro, de cualquier manera noble. De lo que sea. De lo que sea. Entonces, ante esa situación, una visión política sería, bueno, vamos a impedir que la República Dominicana desaparezca. ¿Por qué? Porque ese bosque es fundamental para las presas, para los ríos, para el turismo, para la industria, para la agricultura y para la existencia del país. Entonces todas estas cosas que uno ve, por ejemplo, yo veo que hay una enorme preocupación de algunos ambientalistas cuando hablan de minería, ¿verdad? Pues ahí se levantan, la mina no, porque la mina daña el país, es probable, bueno, hay que analizar qué aspectos de la minería pueden dañar el país, pero cierran los ojos, se hacen de la vista gorda ante la cantidad inmensa de haitianos que están instalados en el Parque Bermuda, en el Parque tal, desmontando el bosque. Eso, al parecer, como lo hacen los haitianos, que son pobres, que son unos pobres diablos, eso está bien. No, eso también está mal. Sí, hay que tener una visión de proteger a la República Dominicana por encima de los intereses de quien sea, porque evidentemente debemos legarle a las generaciones futuras un país viable, un país que sea posible. Manuel, yo lo que te iba a preguntar era, ¿y cuáles de los candidatos están en su promoción diciendo eso que tú estás diciendo? Yo no veo candidatos que digan eso. Ninguno. Es decir, ninguno se interesa por los reales problemas del país. Entonces, ahora que vienen elecciones, nosotros debemos decirle, reclamarles a los candidatos que se pronuncien sobre qué piensan hacer con la República Dominicana. Ustedes tienen su propia vida, pero ¿y nosotros qué? Que voten por los que les señalen esos hechos que son la realidad del país hoy en día. Claro, fundamental. Así que ya ustedes saben, señores, este fin de semana voten por los que les digan lo que Manuel le acaba de decir a ustedes, que es lo que necesita el país. Señores, gracias por su atención. Hemos llegado hasta el final de hoy. La semana que viene, si Dios quiere, seguiremos y ojalá tengamos suerte en estas elecciones. Es lo deseable, ¿no? Es lo deseable.